Imagina esto. Roma, año 190 d.C. El imperio se extiende desde las colinas brumosas de Britania hasta los desiertos de Egipto, pero su corazón palpitante está aquí, en los palacios de mármol que coronan la colina palatina. La noche es fría. Un viento afilado como cuchillo baja de los Apeninos. Pero dentro de los salones del emperador, el aire asfixia con calor, fuego y temor. Las antorchas arden en candelabros de bronce. Su humo se enrosca en los techos pintados con dioses que ya no reciben culto. Las llamas titilan contra escenas de Hércules estrangulando serpientes, Hércules matando bestias, Hércules triunfante. Para Cómodo, el emperador de Roma, estos no son mitos, son espejos. Los pasillos resuenan con el sonido de cadenas arrastradas sobre mármol. El estruendo reverbera como el tañido de una campana, llamando no a la oración sino a la degradación. De cámaras ocultas emergen guardias, empujando hombres y mujeres hacia la luz de las antorchas. Algunos son cortesanas, pintadas con carmín y jol, sus rostros rígidos de terror. Otras son hijas nobles, arrancadas de sus lechos en la oscuridad de la noche, sus tobilleras enjolladas aún colgando como signos de su privilegio robado. Algunos son gladiadores, sus cuerpos marcados por cicatrices de la arena, obligados ahora a actuar en un escenario de carne en lugar de arena. Juntos tropiezan ante la mirada del emperador, despojados de dignidad, despojados de elección. En el centro del salón está Cómodo. Su cuerpo brilla con aceite, la piel de león colgada sobre sus hombros, el garrote de Hércules en su mano derecha. Se pavonea ante sus cautivos, cada paso retumbando en el suelo de mármol, cada movimiento calculado para proclamar que es un dios hecho carne. Su risa resuena aguda y penetrante, casi infantil en su crueldad. Bebe con avidez de una copa de vino falerno, derramándolo deliberadamente sobre la piel desnuda de una muchacha temblorosa. El líquido corre por sus muslos, formando un charco en la fría piedra bajo sus pies. Cómodo sonríe como si la hubiera bendecido con un bautismo de su propio diseño. Los senadores permanecen inmóviles en divanes a lo largo de las paredes, invitados o condenados a presenciar. Beben de sus copas con manos temblorosas, sus rostros fijos en máscaras de falso deleite. Apartar la mirada es traición. Mostrar disgusto es muerte. Casio Dion, uno de esos senadores, escribiría más tarde que el imperio mismo se corrompía bajo los deseos de Cómodo. Observó no solo con el ojo de un historiador, sino con el horror de un hombre que sabía que el alma de Roma estaba siendo estrangulada ante él. La música comienza, baja y siniestra. Liras tañidas por esclavos temblorosos tejen finos hilos de melodía en el aire espeso. Flautas gimen como pájaros enjaulados. El ritmo lo marca un tambor, su latido tan constante como un corazón, golpeando al compás del miedo que llena la cámara. Cómodo levanta los brazos, la piel de león deslizándose sobre su espalda, y se proclama a Hércules renacido. Su voz resuena contra la piedra, amplificada por los vastos salones. Exige adoración no a través de la oración, sino de la sumisión. Los cautivos son forzados a posturas obscenas, sus cuerpos dispuestos como estatuas en una grotesca parodia del mito divino. Los gladiadores reciben la orden de recrear los trabajos de Hércules, no con bestias sino con mujeres, cuyos gritos son silenciados por el látigo. La sangre de las heridas se mezcla con el vino derramado, formando manchas oscuras en el mármol pulido. Los esclavos vierten libaciones por el suelo, el olor de uvas agrias mezclándose con sudor y hierro. Para Cómodo, esto es ritual. Esto es Roma. Afuera, el Tíber se desliza negro bajo la luna, llevando susurros de peste y hambruna. En los mercados de la ciudad, panaderos discuten por el grano menguante, madres acunan a niños hambrientos y sacerdotes imploran a los dioses por misericordia. Pero aquí, dentro del palacio del emperador, la realidad se disuelve en pesadilla. Cómodo cree que, como Hércules, sostiene el cosmos mismo, que sus placeres son bendiciones para Roma. Cada cuerpo que conquista es prueba de su inmortalidad. Cada grito es un himno a su divinidad. Y tú de pie en la luz de las antorchas, con el corazón golpeando, la garganta seca no puedes apartar la vista. Hueles el sudor de los cautivos, el humo de las antorchas, el hedor agridulce del falerno derramado. Ves los rostros pálidos de los senadores, sus ojos vidriosos como hipnotizados. Escuchas la carcajada aguda de Cómodo,
resonando como el grito de un ave de rapiña. Esto no es entretenimiento, es dominación, escenificada en el campo de batalla más íntimo, el cuerpo humano. Para Roma estas noches son más que escándalo, son presagios. El imperio que una vez se enorgulleció de su disciplina, su ley y su piedad, ahora se arrodilla ante un emperador que se burla de dioses y hombres por igual. Y la pregunta que se extiende en susurros por las tabernas y los baños, por las villas y los barrios bajos, es simple. ¿Cuánto tiempo puede resistir Roma cuando su señor ha convertido su corazón en un teatro de lujuria y horror? Este es el comienzo. La primera mirada a las prácticas sexuales más horribles de Cómodo el Cruel. El emperador que reclamó el manto de Hércules pero dejó Roma en ruinas. Imagina esto. El año es 161 d.C. En la villa imperial del Anubio, al sur de Roma, dos gemelos recién nacidos lloran contra el silencio de los pasillos de mármol. Uno de ellos, Tito Aurelio Fulvo Antonino, muere antes de cumplir los 4 años. El otro, Lucio Aurelio Cómodo, sobrevive. Crecerá para heredar no solo el trono de su padre, sino el destino de un imperio. Desde el principio, los augurios están torcidos. Los romanos creen que los gemelos representan dualidad, armonía y discordia, equilibrio y caos. Uno muere, y todo el desequilibrio cae en el cuerpo del otro. Cómodo crece como un niño ya marcado por la sombra. Su padre, Marco Aurelio, es el emperador filósofo. Estoico, disciplinado, un gobernante que escribe de noche sobre el deber y la virtud, sobre la necesidad de dominar los apetitos y someter el deseo. El mundo lo recordará por sus meditaciones, líneas de serena sabiduría grabadas en la memoria de la humanidad. Sin embargo, la sabiduría no siempre pasa de padre a hijo. Marco pasa su reinado en campañas a lo largo del Danubio, luchando guerras de supervivencia contra tribus germánicas. Cría a Cómodo no en las bibliotecas de Roma, sino en campamentos militares llenos de barro, enfermedad y los gritos de bárbaros muriendo bajo el acero romano. Es allí donde Cómodo crece, rodeado no de filósofos, sino de soldados, prostitutas, esclavos y el olor de la sangre. Las fuentes antiguas describen a un muchacho rápido para la ira, inclinado a la crueldad. Casio Dion cuenta la historia de un sirviente que preparó el baño de Cómodo a la temperatura equivocada. El niño ordenó arrojarlo al horno. Apenas tenía 12 años. Donde su padre buscaba autocontrol, Cómodo buscaba dominación. Donde Marco Aurelio cultivaba filosofía, Cómodo cultivaba apetito. Sus placeres eran físicos, inmediatos e irrestrictos. En el año 177 d.C., Marco Aurelio eleva a Cómodo como coemperador. Roma tiembla ante la idea. Nunca antes tanto poder había sido colocado en manos tan jóvenes, tan inexpertas, tan corruptibles. Marco cree que la sangre garantiza continuidad, pero en verdad garantiza desastre. Cuando el emperador filósofo muere en el 180 d.C., en Vindobona, la actual Viena, las legiones lloran. Susurran plegarias a los dioses. Roma ha perdido a un sabio. En su lugar se alza una bestia. Cómodo tiene 19 años. Abandona la guerra de su padre en las fronteras y corre hacia Roma. Los soldados que quedan atrás mueren de enfermedad y desesperación. Su paga retenida mientras el emperador derrama oro en espectáculos. El Senado, cansado de la guerra, lo acoge al principio. Roma ansía paz, y Cómodo se la da pero a un precio terrible. Paz no como disciplina, sino como decadencia. Paz no como prosperidad, sino como indulgencia. Casi de inmediato, Cómodo empieza a presentarse no como un emperador de hombres, sino como un dios entre mortales. Ordena que las estatuas de Hércules sean recarvadas con sus propios rasgos. Se cubre con la piel de león. Toma el garrote y desfila por las calles como el semidios renacido. Se autoproclama Hércules Romanus, protector del mundo. Pero Hércules en el mito era una figura de fuerza templada por el deber. Cómodo retuerce la leyenda en parodia. Para él, Hércules no es el héroe que trabaja por la humanidad, sino el depredador que la devora. Renombra los meses del año con sus títulos. Renombra las legiones de Roma como Comodianae. Incluso renombra a la propia Roma, llamando la colonia comodiana la colonia de Cómodo. Para él, la ciudad eterna no es más que su posesión, tan maleable como una concubina doblada bajo él.
Al principio, el pueblo aplaude. Cómodo es joven, apuesto, fuerte. Los entretiene con juegos interminables en el Coliseo. A diferencia de los emperadores anteriores, no observa desde el palco imperial lucha, o mejor dicho, finge luchar. Vestido como gladiador, Cómodo mata oponentes elegidos cuidadosamente para asegurar su triunfo. Tullidos, prisioneros, bestias drogadas o encadenadas. Exige aplausos como si fueran adoración, exigiendo que los romanos reconozcan no solo su poder, sino su divinidad. Sin embargo, detrás de estos espectáculos crece algo más oscuro. El anfiteatro es solo la mitad del teatro. La otra mitad está oculta en los salones del palacio, donde Cómodo transforma el apetito sexual en ritual político. Gladiadores recién salidos de la arena son obligados a actos obscenos con cortesanas ante los ojos del emperador. Mujeres nobles son arrastradas a las cámaras y humilladas. Su sufrimiento una advertencia para los esposos en el Senado. Esclavos son exhibidos desnudos a la luz de las antorchas, dispuestos como grotescas recreaciones de los trabajos de Hércules. La obsesión de Cómodo con Hércules se filtra en cada ritual. Donde Hércules mató al león de Nemea, Cómodo viola a mujeres vestidas con pieles de león. Donde Hércules cargó el mundo sobre sus hombros, Cómodo exige orgías en las que los cuerpos se amontonan unos sobre otros hasta que sus concubinas colapsan. Donde Hércules venció a las amazonas, Cómodo obliga a las esposas de senadores a vestir armaduras antes de desnudarlas públicamente. La mitología de Roma se convierte en la pornografía de su emperador. Para el Senado, esas noches son tortura. Se ven obligados a asistir, a aplaudir, a beber, a sonreír. Permanecen rígidos en sus divanes mientras sus propias familias son degradadas, sabiendo que protestar es morir. Susurran plegarias a Júpiter, a Marte, a cualquier dios que escuche, pero ninguno responde. Los dioses, al parecer, han abandonado Roma. Mientras tanto, fuera de los muros del palacio, el imperio se pudre. La peste se extiende en provincias olvidadas por su emperador. Los envíos de grano desde África disminuyen mientras Cómodo vacía el tesoro en fuentes de vino derramadas sobre cuerpos desnudos. Los soldados en las fronteras desertan, impagos, sin mando, sin valor. El pueblo en las calles murmura que Roma misma está maldita, que la grandeza del imperio se desangra en las arenas del Coliseo y en los salones de orgía del palacio. Cómodo gobierna 12 años. Cada año, sus delirios crecen. Ordena ejecutar a ciudadanos por no alabarlo como Hércules. Arregla matrimonios solo para romperlos con humillaciones públicas. Obliga a las vírgenes vestales, antaño guardianas sagradas de la pureza de Roma, a participar en sus ceremonias, burlándose de sus votos. No corrompe solo a individuos, corrompe las mismas instituciones de Roma, la religión, la familia, el honor, doblándolas en su teatro de lujuria. A finales del 180, Roma vive en el miedo, no al invasor extranjero, no a la peste o la hambruna, sino a su propio emperador. Cada familia susurra: ¿será arrastrado mi hijo a servir en sus espectáculos? ¿Desaparecerá mi hija en el palacio? ¿Será esta noche la que reciba la orden de asistir, de aplaudir, de beber, de morir? Este es el telón de fondo sobre el cual se despliegan las prácticas sexuales más horribles de Cómodo. El imperio que Marco Aurelio construyó con filosofía y sangre se ha convertido en el juguete de su hijo. Roma, antaño conquistadora del mundo, ahora está esclavizada por los apetitos de un hombre que se llama a sí mismo Hércules, pero actúa como un monstruo. Imagina esto: el Coliseo, no bajo la luz del día donde miles rugen por sangre, sino de noche. Antorchas alinean los arcos, sus llamas lamiendo la piedra como lenguas hambrientas. Un silencio sepulcral cubre los asientos vacíos mientras los guardias conducen a un público distinto: senadores, sacerdotes, comerciantes escogidos o condenados. Se sientan rígidos, obligados a mirar mientras Cómodo avanza hacia la arena, no con la armadura de un general, sino con piel de león, garrote en mano, ojos brillando de locura. Este anfiteatro, construido para gladiadores y bestias, es ahora su dormitorio, y toda Roma está invitada a mirar. La obsesión del emperador con Hércules no es un juego. Ordena a sus víctimas recrear los trabajos del héroe mítico, pero en pantomimas obscenas. Donde Hércules luchó contra leones,
Cómodo ordena a mujeres vestidas con pieles arrastrarse en 4 patas, solo para ser golpeadas y degradadas. Donde Hércules mató a la hidra, Cómodo se rodea de cautivos encadenados, exigiendo actos de sumisión una y otra vez hasta que caen exhaustos. Donde Hércules conquistó a las amazonas, Cómodo toma mujeres nobles esposas e hijas de senadores, y las obliga a ponerse armaduras, a desfilar como guerreras, antes de desnudarlas frente a los guardias burlones. Cada mito se convierte en parodia, cada ritual en una profanación. Casio Dion relata que Cómodo tomaba decenas de parejas en una sola noche, hombres y mujeres, exigiendo que lo adoraran como a un dios. Obligaba a gladiadores a violar concubinas bajo su mirada, transformando guerreros en verdugos y víctimas en espectáculo. La arena no estaba manchada solo de sangre de bestias, sino de los fluidos de la humillación humana, y Cómodo reía alto, chillón, infantil, pero más aterrador que el rugido de un león. Dentro del Palacio Palatino, las orgías se fundían con la propia arquitectura. Las fuentes de mármol no corrían con agua, sino con vino derramado sobre cuerpos desnudos dispuestos como estatuas vivientes. Esclavos pintados en oro y plata yacían en divanes, bocas llenas de uvas, cuerpos ofrecidos como banquetes de carne. Músicos tañían liras y flautas, sus manos temblando mientras componían melodías para los gritos. El emperador caminaba entre ellos como un director, golpeando a sus concubinas con su garrote, exigiendo que interpretaran los papeles que él dictaba, cautivos de Hércules, bestias míticas, incluso dioses obligados a someterse. Los testigos susurraban sobre actos demasiado grotescos para imaginar. Prostitutas obligadas a arrastrarse entre castañas esparcidas por el suelo, sus cuerpos iluminados por la luz de antorchas mientras Cómodo lanzaba burlas. Hijos de senadores vestidos con ropa de mujer, forzados a danzar frente al emperador hasta que la vergüenza se volvía insoportable. Sacerdotes arrastrados a las cámaras para bendecir las orgías como si fueran ritos sagrados, bocas pronunciando himnos mientras los ojos se llenaban de lágrimas. Para Cómodo, esas degradaciones no eran excesos, eran pruebas. Pruebas de que era divino, de que Roma entera era su esclava, de que ningún dios ni hombre estaba por encima de él. La crueldad del emperador se extendía al castigo. Quienes resistían sus deseos enfrentaban la muerte, pero no rápida. Mujeres acusadas de rebeldía eran atadas a estacas en la arena, desnudadas y forzadas a soportar humillación pública. Cómodo entraba vestido como Hércules, montando falsas batallas donde los gladiadores fingían matar bestias mientras en realidad ultrajaban a las cautivas. Los senadores eran obligados a mirar cómo sus familias gritaban, paralizados de miedo, incapaces de intervenir. Resistir era traición, callar era sobrevivir. Un relato habla de un león llevado a la cámara, con las garras limadas, el cuerpo drogado. Cómodo mató al animal con su garrote. Luego se volvió hacia los cautivos temblorosos, exigiendo que imitaran la sumisión de la bestia. Otra noche, trajo a las vírgenes vestales guardianas sagradas de la pureza de Roma, y profanó sus votos al obligarlas a bailar obscenamente, su estatus sagrado hecho añicos ante todos. Herodiano escribió después que nunca antes Roma había visto tal corrupción, que Cómodo transformó cada símbolo de piedad en parodia, cada tradición en teatro para su lujuria. El terror psicológico era tan poderoso como el físico. Los senadores salían de esos festines destrozados, su autoridad arrancada junto con su dignidad. Los ciudadanos susurraban en baños y tabernas acerca del emperador que usaba a sus hijas como juguetes, a sus hijos como bufones. Las madres rezaban para que sus hijos no fueran escogidos. Los padres vivían con el temor de que una simple orden del palacio destruyera a su familia para siempre. Y aún así, Cómodo era incansable. Exigía víctimas frescas cada noche, muchachos de la calle, mujeres de villas nobles, esclavos arrancados de granjas. Para él, la variedad era el condimento de la divinidad. Sus placeres no tenían fronteras, solo escenarios. El Coliseo una noche, el palacio la siguiente, la villa de un senador tomada para entretenimiento otro día. Roma misma se convirtió en su harén, su pueblo reducido a accesorios en su interminable teatro de carne. Y a lo largo de todo, Cómodo se creía Hércules. Cada conquista prueba de su divinidad, cada grito un himno, cada degradación un sacrificio. Donde su padre había escrito sobre el autocontrol y la razón,
Cómodo declaraba que el deseo mismo era divino, que el apetito era ley, que el cuerpo humano era la verdadera moneda de Roma. Esto no era simple desenfreno, era ritual. Ritual diseñado para doblar el alma de Roma bajo el peso del deseo de un solo hombre. Ritual que transformaba la intimidad en dominación, el sexo en conquista, la religión en pornografía. En la Roma de Cómodo, la carne reemplazó la fe, el apetito reemplazó la justicia, y el lecho del emperador se convirtió en el altar del imperio. Imagina esto. Roma en los últimos años del siglo II DC. De día, las calles aún rebosan de mercaderes, esclavos y peregrinos. El Tíber arrastra barcazas de grano por el corazón de la ciudad. Pero de noche, la ciudad eterna susurra, en tabernas, en termas, en rincones ahumados de los mercados. La gente murmura historias de su emperador Cómodo el Cruel que deshonra esposas, esclaviza hijos, se burla de los dioses y bebe como si cada copa fuera una libación derramada para sí mismo. El imperio ya había visto tiranos antes. Nerón incendió las calles de Roma y montó espectáculos grotescos. Calígula construyó puentes de barcos y se declaró divino. Domiciano gobernó con paranoia y ejecuciones. Pero nunca antes el propio cuerpo de Roma había sido convertido en arma. Bajo Cómodo, las instituciones que daban identidad a Roma, familia, ley, fe, se transformaron en instrumentos de lujuria. El Coliseo, antaño símbolo de orgullo cívico, se convirtió en burdel de humillación. El Palatino, antaño asiento del poder, en altar de carne. Las vírgenes vestales fueron burladas. Los senadores permanecieron mudos mientras sus hogares eran devastados. Resistir era morir. Sobrevivir era soportar la vergüenza. Casio Dion, escribiendo décadas después, apenas encontraba palabras para describir la decadencia. Afirmó que el alma de Roma misma fue esclavizada. Cada espectáculo de Cómodo dejaba la ciudad más vacía, drenada no solo de dignidad, sino también de fe. Los ciudadanos dejaron de creer en la justicia. Los sacerdotes rezaban con voces huecas, sus dioses demasiado abiertamente ridiculizados para ser venerados. Incluso los soldados murmuraban en los campamentos, sin paga mientras el tesoro imperial se desangraba en orgías y espectáculos interminables. Roma había conquistado naciones con disciplina. Ahora su emperador conquistaba a su propio pueblo con apetito. Más allá de los muros, las provincias sufrían el peso. En las fronteras del Rin y el Danubio, las guarniciones pasaban hambre. Los gobernadores enviaban súplicas desesperadas de refuerzos, pero Cómodo solo respondía con festivales. El grano de África se pudría mientras la corrupción infestaba los puertos. Revueltas estallaban en Britania, alzamientos en la Galia, reyezuelos bandidos surgían en los desiertos de Siria. El imperio tambaleaba mientras su emperador se presentaba como Hércules renacido, matando bestias encadenadas y cautivos, exigiendo adoración. El Senado hervía en silencio. Las familias nobles temblaban cada vez que un mensajero las convocaba al palacio, sin saber si serían invitados o víctimas. Padres enseñaban a sus hijas a fingir enfermedad, a cojear, a marcarse el rostro para evitar ser escogidas. Madres estrechaban a sus hijos, rezando para que no fueran vestidos de amazonas o sátiros en los grotescos juegos de Cómodo. Pero las plegarias eran inútiles. La voluntad del emperador era ley. Las calles de Roma comenzaron a pudrirse con rumores. Algunos susurraban que Cómodo había perdido totalmente la razón, que ya no se distinguía de Hércules. Otros murmuraban algo peor, que creía no solo ser un dios, sino Roma misma. Había renombrado los meses con sus títulos. Había renombrado la ciudad Colonia Comodiana. Había exigido que las estatuas de Hércules fueran esculpidas con su rostro. Los ciudadanos susurraban: si el emperador es Roma, entonces Roma ya está condenada. Las conspiraciones empezaron a echar raíces. En cámaras sombrías, senadores, generales e incluso esclavos compartían el mismo pensamiento: Cómodo debe morir. Pero asesinar a un emperador era golpear el corazón mismo de la divinidad. El fracaso significaba no solo la muerte, sino la aniquilación, familias borradas, nombres destruidos, memoria maldita. Así, los complots crecían lentamente, como podredumbre bajo pintura dorada. El primer intento vino de senadores que colocaron veneno en su comida, pero él lo vomitó.
su cuerpo endurecido por años de excesos. Más tarde, se dice que concubinas intentaron sofocarlo mientras dormía, pero sus guardias las atraparon y sus cadáveres fueron arrastrados por las calles. El miedo aumentó, y también la determinación. La conspiración final nació en la propia alcoba del emperador. Su concubina favorita, Marcia, obligada durante años a sus orgías, ahora hervía de odio. Había soportado suficiente humillación para toda una vida, y veía al imperio desmoronarse bajo la crueldad de Cómodo. Junto a ella estaban el chambelán Ecleto y el prefecto pretoriano Leto. Juntos forjaron un plan: envenenar su vino. El 31 de diciembre del 190, y 2 d.C., Cómodo se preparaba para otra noche de ritual. Planeaba entrar en la arena en Año Nuevo, no como emperador, sino como gladiador, exigiendo adoración de toda Roma. Había ordenado ejecuciones, orgías, espectáculos, su última profanación. Marcia le entregó una copa de vino envenenado. Él bebió, y pronto su cuerpo reaccionó. Vomitó violentamente, derrumbándose de furia. El veneno no logró matarlo, y la rabia llenó sus ojos. Juró ejecutar a sus conspiradores al amanecer. El pánico se extendió entre ellos. Recurrieron a un gladiador llamado Narciso, quien había entrenado a Cómodo en combate. Esa noche, en el vapor de los baños del palacio, Narciso le rodeó el cuello con sus manos. Cómodo luchó, arañó, jadeó, pero años de excesos lo habían debilitado. El dios rey, el nuevo Hércules, fue estrangulado como un criminal común. Su cuerpo se estremeció. Luego quedó inmóvil. En ese momento, Roma exhaló. Pero el alivio estaba manchado por la ruina. Los conspiradores se apresuraron a proclamar un nuevo emperador. Pero el imperio estaba fracturado. El Senado denunció a Cómodo como tirano. Borró su nombre de los monumentos. Cinceló sus títulos de la piedra. Sus estatuas fueron derribadas, sus monedas fundidas. Su reinado fue declarado una desgracia, pero ningún decreto podía borrar la memoria de lo sufrido. Roma quedó alterada para siempre. El ejército, antaño leal a la disciplina, había probado la corrupción. El Senado, antaño guardián de la dignidad, había sido convertido en espectador forzoso. La religión, antaño columna vertebral de la vida cívica, había sido prostituida en los suelos del palacio. La muerte de Cómodo puso fin a su tiranía, pero también marcó el final del siglo dorado de Roma. Los historiadores mirarían atrás y dirían que con su reinado comenzó la decadencia del imperio. La podredumbre había entrado en la médula. Su crueldad dejó cicatrices no solo en las víctimas, sino en Roma misma. Los ciudadanos que sobrevivieron llevaban en la memoria los gritos bajo la luz de antorchas, la humillación soportada en silencio, las oraciones sin respuesta mientras los dioses eran ridiculizados. Los padres contaban a sus hijos historias no de la gloria de Roma, sino de las noches de Cómodo, advertencias envueltas en susurros. Y el imperio, aunque perduró siglos más, nunca volvió a recuperar la disciplina de Marco Aurelio. Avanzó tambaleante, debilitado, herido, perseguido por fantasmas. Cómodo el cruel había muerto, pero su sombra permaneció. El imperio había mirado al abismo del apetito convertido en ley y había pestañeado. Imagina esto. El Coliseo se alza hoy como un esqueleto hueco de piedra, sus arcos abiertos como las cuencas de un cráneo. Los turistas deambulan por sus pasillos, cámaras parpadeando, guías repitiendo historias de gladiadores y emperadores. La luz del sol cae donde antes ardían antorchas, y la arena está en silencio. Pero la historia susurra, si te detienes. Si cierras los ojos, el silencio se quiebra con ecos, el chasquido de látigos, la carcajada estridente, los gemidos de cautivos convertidos en objetos. Bajo las ruinas yace la memoria, y la memoria no se pudre. Cómodo ya no existe, estrangulado en un baño el último día del 190, y 2 d.C. Sus estatuas fueron derribadas, su nombre condenado. Roma intentó borrarlo, pero el imperio no pudo borrar lo que él había hecho. El Senado lo declaró tirano, los soldados abandonaron su cadáver, y los dioses burlados demasiado tiempo guardaron silencio. Sin embargo, Cómodo logró algo que ningún emperador antes que él había conseguido: convirtió a Roma misma en su teatro de lujuria. Una civilización doblada bajo el peso del apetito de un solo hombre. ¿Qué significa cuando el poder escapa a todo límite?
Marco Aurelio, su padre, había escrito que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si es así, el alma de Cómodo tiñó a Roma de carmesí. Las instituciones del imperio fueron pervertidas. La justicia se volvió farsa, la fe parodia, la familia moneda de cambio, los senadores, guardianes de la ley, reducidos a boyors de su propia humillación, los sacerdotes, servidores de los dioses, obligados a santificar la obscenidad. Los ciudadanos, orgullosos de su disciplina, susurraban como esclavos en sus propias calles. Roma siguió tambaleándose siglos después de Cómodo. Emperadores surgieron y cayeron. Ejércitos marcharon. Ciudades ardieron. Provincias se perdieron y recuperaron. Pero los historiadores coinciden. La Edad Dorada terminó con él. La podredumbre no solo llegó a las fronteras, sino al corazón. Roma aprendió que podía sobrevivir al hambre, a la peste, a la invasión. Lo que no pudo sobrevivir fue a la corrosión de su propia alma. Y aquí está el horror. El reinado de Cómodo no es solo un vestigio de la antigüedad, es un espejo. Sus prácticas, la humillación ritualizada, el convertir el sexo en espectáculo, el culto al apetito no están confinadas a ruinas de mármol. Son advertencias. Advertencias de lo que ocurre cuando el deseo se convierte en ley, cuando los gobernantes transforman a las personas en objetos, cuando las instituciones creadas para proteger son retorcidas en teatro. Toda civilización lleva dentro la semilla de Cómodo, la tentación de cambiar virtud por indulgencia, disciplina por espectáculo, humanidad por dominación. El Coliseo aún susurra, bajo el murmullo de los turistas y el arrastre de zapatos, guarda los gritos de mujeres vestidas como bestias, la risa de senadores obligados a mirar, los gemidos vacíos de gladiadores degradados en actores. Las piedras recuerdan lo que los hombres quieren olvidar. Cada arco, cada pasillo, cada grieta en el mármol pesa con ecos. La historia entierra a sus muertos, pero nunca entierra sus advertencias. Cierra los ojos al estar en la arena, y lo escucharás. La carcajada chillona de un emperador que se llamaba a sí mismo Hércules, el sollozo de un cautivo cuando las cadenas se clavan en su carne, el silencio de los senadores demasiado asustados para hablar. Estas no son simples historias, son recordatorios de que la línea entre civilización y espectáculo es más delgada de lo que creemos. Roma la cruzó y cayó. Cómodo murió creyéndose un dios. En verdad, fue un espejo del hambre más oscura de la humanidad. Y si su fantasma perdura, no habita en las ruinas de mármol de Roma, sino en cada instante donde el poder escapa al control, donde la lujuria devora la dignidad, donde el apetito gobierna al alma. Así, el Coliseo no se alza solo como ruina, sino como advertencia. Sus arcos, marcados por el tiempo, nos llaman a través de los siglos. Cuidado con el hambre de los hombres que se creen dioses. Cuidado con la risa que se burla del sufrimiento. Cuidado con el imperio de la carne, porque se pudre más rápido que la piedra. Este es el legado de Cómodo el Cruel. No solo un emperador, sino un espectro prueba de que incluso las civilizaciones más grandes pueden colapsar no por los enemigos en sus puertas, sino por los apetitos entronizados en su corazón.